Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Doctor, bien. muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes, ¿qué tal? doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Cuánto gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos, estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy con la asistencia, ¿ya? Un momentito, por favor. Les pido que estemos atentos y respondamos al llamado, ¿correcto? A ver. Aponte. ¿Está? Bedoya. Bedoya. Me parece que todavía no está. Presente, doctor. Buenas noches. Sí, ya, ok, ok. Muy bien. Buenas noches. Benítez. Buenas noches, docente presente. Buenas noches, gracias. Calle. Doctor, buenas noches compañeros, presente. Gracias, buenas noches. Carrillo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Creo que está presente Yanderia Ponte, sí, ¿no? Sí, doctor, disculpe, buenas noches. No te preocupes. Listo. Caicho. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Chacón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Córdoba. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, gracias. Coronel. De la Cruz, Gerald. Buenas noches, docente, presente. Buenas noches, gracias. De la Cruz, Zuleika. Díaz, José. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Díaz, Luz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. García. Guevara. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Gutiérrez. Verdad, Gutiérrez me escribió Camila, nuestra delegada, ¿no? Ella tiene una dificultad técnica. Me ha justificado. Ya. Guamán. Guamán se encuentra presente. No está, ¿no? Huancaruna. La Torre. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luna. Mamani Helber. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Paola. Marín. Marín presente, docente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Medrano. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Mendoza Cardis. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Mendoza Diego. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Molina. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Moreano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nina. Novoa. Presente, doctor, buenas noches. Núñez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Palacios. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Paredes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paucar. ¿No está Paucar?
Pérez. ¿No está? Picón. Portocarrero. Renchifo. Retes. Rodríguez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rondón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ropa. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Profesor, por tu Rosales. carrera, disculpe, profesor, por tu carrera, disculpe. Portocarrero. Ya. Ok, ok. Doctor Retes, disculpa, se lagió justo en mi nombre. Retes. 39. Ya. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Rosales. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Salazar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Taca. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Taipe. Tineo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tokunaga. Buenas noches, doctor presente. Uy, ya, ahí está. Muy bien, gracias. Valladolid. Valverde. Milla. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Velázquez. Velasco. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Villarreal. Fátima. ¿No está? Ok, ¿alguien que no haya pasado lista? Todos entonces han pasado ya la lista, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Les pido, por favor, em, buenas noches, Mariela. Les pido, por favor, una licencia para el día de hoy utilizar un tono de voz un poco más bajito porque se me ha presentado otra vez un cuadro de dolor de garganta fuerte. Se me está haciendo recurrente porque últimamente he tenido actividades que han comprometido mi garganta, mi voz, es decir, el andar hablando y en las ponencias, presentaciones y también en las clases, entonces, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Pero les pido por favor su comprensión en ese sentido. Vamos a desarrollar la clase igual, de la misma manera, pero voy a tratar de no levantar mucho la voz, ¿ya? Muy bien, a ver, con su venia, entonces, les pido por favor, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver, un momentito. Ok, perfecto. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 23. Fíjense ustedes, estimados amigos, cómo ha avanzado el tiempo. Ya estamos en la sesión número 23, ¿no? Por supuesto, vamos desarrollando las distintas sesiones de aprendizaje siempre con el enfoque del modelo de aprendizaje UTP, que nos permite precisamente internalizar todos los contenidos en la medida que estamos abordando una serie de aspectos propios de la teoría del Estado. Recuerden ustedes, nos encontramos situados en la unidad número 3, nuestra unidad dedicada al ámbito de la teoría del Estado. Para esto vamos a continuar haciendo referencia a estos aspectos propios de la teoría del Estado. Hacemos alusión específicamente a la soberanía, la población, el territorio, las funciones del Estado, la separación de poderes, formas de Estado y formas de gobierno. ¿Correcto? En esa perspectiva damos inicio a nuestra clase ya con este aspecto que se nos está haciendo costumbre, ¿no? La motivación. A ver, para empezar,
darles la bienvenida a esta nueva semana, nuestra semana número 12. ¿Ah? Ojo por ahí, vi que alguien en el grupo consultaba si teníamos evaluación. Esta semana no, la evaluación es la próxima semana. Ya, así que por favor, hay que irnos preparando. Em, pero bueno, abocándonos a nuestro momento de motivación, aquí hay una interrogante que me gustaría escucharles, máximo dos intervenciones. Contestar, por favor. ¿Creen que el territorio define a un estado o son las personas lo que realmente importa, ¿no? A ver, tengo ya dos manos levantadas, a quienes además agradezco por su entusiasmo y participación de antemano. Voy a empezar con Carmen. Adelante, Carmen, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi opinión, el territorio es importante porque le da al Estado un espacio físico donde se pueda ejercer su autoridad y su soberanía. Sin embargo, ¿no? Ujú. Realmente lo que le da sentido al Estado son las personas. Sin ciudadanos, el territorio sería solo como un espacio vacío. Son las personas justamente quienes organizan y crean leyes, trabajan por el bien común y dan vida a las instituciones, ¿no? Porque considero pues que el elemento humano es lo más esencial, ¿no? Ya que el Estado existe para servir a las personas, no al revés. Ese es mi aporte, doctor. Correcto. Excelente, Carmen. Muchísimas gracias. En efecto, abrigando los distintos argumentos que has podido presentarnos, en efecto, ¿no? Tenemos un estado, dijimos, de carácter antropocéntrico, en la medida que el ser humano está en el centro, ¿no? Y la perspectiva, evidentemente, también relacionada con el territorio es importante, por supuesto que es valorable, en la medida que incluso, ojo, el territorio es un factor digamos, de disputa que ha despertado incluso momentos de fricción, de guerras, ¿no? Sobre todo porque, digamos, un nivel de control sobre el territorio representa un carácter hegemónico para muchos países y por supuesto que es parte, ¿no es cierto?, de la agenda incluso mundial a efectos de poder dominar mayor cantidad de territorio. Me refiero a que un país posea mayor cantidad de territorio, quizás, ¿no? Sin embargo, como bien lo ha señalado su compañera, hay una perspectiva evidentemente relacionada al ámbito constitucional, ¿no? A ver, para no invadir un poquito la parte pues, de participación suya, vamos a la siguiente intervención. Henry, te escuchamos. Adelante, Henry. Doctor, buenas noches. Buenas Sí, noches. doctor, la pregunta, yo estaba revisando Ujú. los elementos del Estado y Correcto. está compuesto a nivel general, ¿no? Por pueblo, territorio y poder soberano, ¿no? Ujú. Esos son los elementos del Estado que lo conforman. Sin embargo, doctor, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, en este caso, expresamente define la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? En este sentido, consideramos, doctor, que el territorio delimita el espacio donde el Estado ejerce su soberanía, pero las Correcto. personas son la verdadera esencia y razón de ser. En este caso, el artículo 1 es claro y esto Ujú. demuestra que el territorio y el poder solo tienen valor en la medida que sirven al ser humano. Sin pueblo no hay legitimidad ni voluntad política. En cambio, un territorio sin personas carece de vida estatal. Por ello, las personas son las que realmente importan, porque sin ellas el Estado no tendría sentido, doctor. Correcto, muy bien, muchísimas gracias, Henry. Y en esa misma línea, por supuesto que hacemos eco de tus comentarios en la medida que efectivamente, ¿no es cierto? Estamos justo lo que decíamos, ¿no? Un estado de carácter antropocéntrico, nada más basta con hacer una revisión de lo que establece la propia Constitución en su artículo 1, ¿verdad? La persona humana es el fin supremo de la sociedad, ¿no? Y del Estado. Por lo tanto, estamos en todo caso de acuerdo, creo yo, en que nuestro país, evidentemente, y en general un Estado, ¿no es cierto?, tiene como perspectiva, más allá de las, digamos, iniciativas que pueda tener para poder, quizás, pues, o que haya tenido a través de la historia, ¿no? Para poder tener más territorio. Sin embargo, siempre, si partimos de la esencia de la teoría del Estado, el ser humano está en el centro, ¿no? La persona está en el centro, ¿correcto? Entonces, muy bien, yo creo que hemos podido agotar esta primera etapa de motivación con excelentes intervenciones. Muchísimas gracias a ustedes por esas participaciones espontáneas que, por supuesto, enriquecen la explicación y el debate, ¿no? Pasamos al siguiente momento de nuestro modelo de aprendizaje UTP, ¿ya? Recuerden ustedes que
que siempre nos toca revisar el logro específico de aprendizaje, el norte, hacia dónde apuntamos justamente con la presente sesión, ¿correcto? Entonces, con su venia, revisamos en todo caso este logro específico de aprendizaje vinculado al tema que estamos abordando el día de hoy. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce cuál es la esencia y noción del Estado a partir de la teoría del Estado y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de opinión respecto de un comentario de un jurista renombrado. Al final de la clase vamos a tener la proyección de un pequeño comentario, no más de 5 minutos, del profesor Carlos Hackanson, con relación al principio de separación de poderes, estimados amigos estudiantes. En esa perspectiva, yo los invito desde ahora a permanecer atentos porque esa va a ser la tarea de nuestra actividad formativa. Recuerden ustedes que los lunes hacemos una actividad o dejamos una actividad formativa para que sea desarrollada durante la semana y esto va a ser a partir del video que va a estar precisamente en la diapositiva. Así que por favor, prestemos atención cuando llegue ese momento. Desde ahora ya entonces tenemos establecido nuestro logro de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la esencia y la noción del Estado? ¿Correcto? Muy bien. Agotada esta etapa, pasamos a la siguiente. Las dudas de la clase anterior, para cuyos efectos, ya saben ustedes, yo planteo algunas interrogantes con el fin de estimular su participación en tanto y en cuanto ustedes gozan también de la posibilidad de poder trasladar alguna inquietud, en la medida que podamos atenderla, estaremos complacidos de hacerla. Si no es así, por favor, hasta 2 intervenciones para poder responder estas interrogantes que me permito trasladar a ustedes. ¿Qué es la soberanía y cuáles son los elementos del Estado? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a responder estas preguntas, por favor? Es parte de lo que hemos visto, ojo, la clase pasada, ¿no? Soberanía, elementos del Estado. A ver, ¿alguien que desee participar en función de lo que hemos visto? O de repente yo les puedo llamar, no sé, la vez pasada también estuve llamando, ojo que algunos no han estado atentos, ¿ah? Eso es preocupante. A ver, tenemos la participación de Yanderi. Te escuchamos, Yanderi. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, Bueno, como había señalado en la clase anterior, los ujú, elementos del Estado pues son el territorio, la población y este elemento denominado también soberanía, ¿no? Al que estaba haciendo referencia. Y soberanía, inicialmente, antes que usted lo comentara en clase, ujú, pues yo tenía referencia, ¿no? Al poder que ejerce el Estado para hacer respetar su territorio, ¿no? Pero soberanía va mucho más allá de eso, no solamente ese poder para hacer respetar un determinado territorio, sino para ejercerlo al interior del país también, ¿no? Para ejercer esa autoridad máxima dentro de un determinado territorio, ¿no? Pero esa soberanía justamente y ese poder emana del pueblo. Gracias. correcto, correcto, muy bien. Excelentes referencias de su compañera Yandri. En efecto, ¿no? La soberanía es, digamos, aquel ejercicio del poder que emana incluso de este ontanar tan importante que es el propio pueblo, que además, reunido en conjunto, forma el constituyente. Y por supuesto, luego vienen los poderes constituidos, los que ejercen el jus imperium de la ley a través precisamente de esta fuerza que emana, repito, del ontanar mismo de el Estado, que es el constituyente, todos nosotros, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Hay un ejercicio de poder, en efecto, ¿no? Esto es precisamente lo que nos permite autodeterminarnos como Estado y autoejercer incluso una capacidad para poder regular los aspectos propios de la vida, del quehacer diario de nuestros ciudadanos, de la perspectiva inherente al Estado mismo, ¿no? Entonces, vean ustedes, muy importante lo que mencionaba su compañera. En ese sentido, por supuesto, también hicimos referencia a los elementos del Estado, que muy bien lo han mencionado ustedes, ¿ah? Ojo, no solo en este momento, sino en el momento anterior. Así que, perfecto. Yo creo que hemos podido agotar también esta etapa de dudas de la clase anterior. Hay una excelente referencia con relación a lo que hemos visto en la sesión anterior. Pasamos a nuestra siguiente etapa, que es la de los conocimientos previos, ya en función de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de las funciones del Estado. Vamos a hablar además del principio de separación de poderes tan importante. Recuerden ustedes, lo habíamos mencionado en su momento, un principio que se constituye en una pieza clave de este concepto maximalista de democracia, ¿no? Habíamos visto que la democracia al día de hoy ya no es un concepto minimalista sustentado únicamente en el ejercicio del sufragio, sino que más bien se alimenta de distintas perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, la separación de poderes es una de ellas. ¿Correcto? A ver, ¿quién podría decirme cuáles son las funciones del Estado
¿Y qué es la separación de poderes? A ver, por favor, estamos en momento de participación. Necesitamos de sus intervenciones para ir tejiendo el contenido y la teoría de la clase. A ver, ¿quién desea participar? Si no hay participaciones, yo puedo llamarles. A ver, de repente, a ver, ahí tenemos a Edith. Edith está levantando la mano. Edith, te escuchamos y Sí, luego su compañera Mariela. Sí, adelante. doctor, las funciones del Estado viene en la función legislativa, que es la Ya, que se encarga de las leyes, la función ejecutiva, que es la que pone en práctica esas leyes y la que gobierna el país, y la función judicial es la que interpreta las leyes. Eh, bueno, el tema de la separación de poderes es una ujú. forma de evitar que todo el poder esté concentrado en una sola persona o un grupo. Básicamente se divide el poder en tres partes, ¿no? Como ya había mencionado, el legislativo, ejecutivo y el judicial, para que controlen entre ellos y no haya abusos. Ok, ok, bien, muchísimas gracias, ¿no? Su compañera ha hecho referencia a esta clásica clasificación de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y sí, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Con este principio de separación de poderes que bien lo mencionaba su compañera, sustentado y basado en esta distribución del poder, ¿correcto? A ver, vamos por favor a escuchar ahora a su compañera Mariela y tengan cuidado, por favor, estoy viendo que se están haciendo unos trazos ahí en la pantalla. No sé si a alguien por ahí se le está escapando un poquito. Tengamos cuidado. A ver, Mariela, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Un poco ya para resumir lo que mencionó mi compañera, las Ujú. funciones del Estado son pues legislar, ejecutar y juzgar, ¿no? Y en Ya, cuanto a la separación de poderes, podemos decir que evita la concentración pues, del poder y garantiza el equilibrio entre el legislativo, ejecutivo y judicial. correcto, correcto. Muy bien, gracias, gracias, Mariela. En efecto, ¿no? Agradecemos a sus compañeras por esas intervenciones. Es más, ustedes recordarán yo cuando hablé de separación de poderes, porque esto ya lo hemos visto también en clases previas. Yo les decía siempre, el mejor ejercicio de visualización gráfica del principio de separación de poderes se da en los desfiles. Ustedes habrán visto en la parada militar, ¿no es cierto?, cuando están presentes la presidenta de la nación, en este caso estuvo presente en la última parada militar la presidenta Dina Boluarte, actualmente ya no es presidenta, pero en su momento estuvo allí, ¿no es cierto?, como la presidenta de la República, luego teníamos al presidente del Congreso, que es el actual presidente de la República, ¿no? Que, bueno, en esa fecha, en esa época estaba como presidente del Congreso eh, el señor Gerí. Y por supuesto también teníamos, en el caso del Poder Judicial, a la doctora Tello, ¿no? Y también, evidentemente, los organismos constitucionales autónomos. No hay que perder de vista que también tenemos el poder distribuido en organismos constitucionales autónomos, como es el caso del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, ¿no? El Banco Central de Reserva, en efecto, ¿no es cierto? Los distintos organismos constitucionales autónomos, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el escenario que representa incluso una perspectiva, un componente, un elemento esencial de este Estado democrático, ¿no? Un concepto que ha evolucionado, decíamos incluso, de lo que es el Estado de Derecho a lo que encontramos al día de hoy, que es el Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Para esto fue importante precisamente el desarrollo de estos principios, principio de separación de poderes que, ojo, nace incluso desde la perspectiva de la Revolución Francesa, ojo, ¿no? En la búsqueda y en la persecución de estas libertades, ¿no? En efecto. Entonces, veamos y valoremos esta perspectiva, este concepto de separación de poderes, justamente atendiendo a estos motivos, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos ahora a nuestro siguiente momento. Les agradezco porque con esas intervenciones hemos dado por agotado el momento de conocimientos previos. Pasamos al siguiente momento de nuestro modelo de aprendizaje UTP, que es el de la utilidad del tema, ¿ya? Para valorar precisamente la utilidad del tema, me permito traer a colación un video que nos va a permitir enriquecer justamente la clase. Este video tiene que ver con separación de poderes. Les voy a proyectar el material, por favor, y les pido que estemos atentos para efectos de poder opinar luego finalmente y pasar al siguiente momento de la explicación. A ver, un momentito, por favor. Voy a colocar el video.
Si vas a hacer un retiro de tu AFP, elige Interbank. A ver, un momentito. Estoy listando el video. Ahí está. A ver, prestamos atención, por favor. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la separación o división de poderes? ¿Sabes qué significa y por qué es importante? En este video te lo contamos. Según la Constitución Política, el Estado peruano es unitario, representativo y descentralizado. Además, se organiza bajo el principio de separación de poderes. Este principio constituye uno de los pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, porque implica la limitación del poder público para evitar su abuso, ya que esto puede ocasionar actitudes autoritarias. ¿Y en el Perú? ¿Cuántos poderes existen? Son tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno es autónomo e independiente, y la separación de los poderes se da sobre la base de las competencias y funciones específicas de cada uno. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República y tiene como fin dirigir administrativa y políticamente al país. Esto implica planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales a partir de las políticas de Estado, y está comprendido por la presidencia del Consejo de Ministros y 18 ministerios que dirigen los sectores. Por otro lado, el Poder Legislativo está representado por el Congreso de la República, que tiene la función de representar, legislar y fiscalizar a través del control político a las demás autoridades. Está compuesto por 130 legisladores que son elegidos cada 5 años. Por último, el Poder Judicial está representado en su más alta instancia por la Corte Suprema y tiene como fin la administración de justicia en todo el territorio nacional. A pesar de estas divisiones, debemos señalar que existen situaciones específicas en las cuales, por ejemplo, el Ejecutivo puede promulgar leyes o el Congreso puede crear comisiones investigadoras. Pero, ¿qué sucede si un poder del Estado quiere exceder sus competencias? Para evitarlo, existen mecanismos de pesos y contrapesos, es decir, los poderes se ponen candados entre sí para evitar la primacía de uno sobre otro. Entre estas herramientas encontramos la censura de ministros de Estado, la observación presidencial de proyectos de ley del Congreso y la disolución del Congreso. En este punto, muchos se preguntarán por la función del Tribunal Constitucional. Este garantiza el cumplimiento de la Constitución, que, entre otros, organiza la separación de los poderes del Estado. La división de poderes es un principio del Estado de Derecho que garantiza que no se produzcan abusos o injusticias por parte de las autoridades. Por tanto, debemos promover el respeto a este principio y vigilar continuamente cualquier intento de quebrantarlo. Listo, muy bien. A ver, entonces, han visto que el video es corto, pero bastante elocuente, ¿no? A ver, permítanme, por favor, regresamos a nuestra diapositiva. Un momentito. Ahí está. Entonces, estimados estudiantes, amigos míos, por favor, con lo apreciado en el video, yo quisiera que ustedes puedan indicarme cuál es la utilidad del tema, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo podríamos incluso plasmar o valorar lo visto, lo contemplado precisamente en este video, en la temática con relación a nuestra vida profesional, a nuestra vida diaria incluso? A ver, ¿quién desea participar? 2 intervenciones como máximo para avanzar. Ahí está, tenemos a su compañera Claudia. Adelante, Claudia. Buenas noches, docente. Sobre todo lo que puedo destacar, parte de la utilidad del tema, es conocer que el mismo poder se pone límites para no llegar al borde del autoritarismo y de esa manera mantener el equilibrio entre todo. Correcto, correcto, muy bien, en efecto, ¿no? Qué importante esto que ha mencionado su compañera, el autoritarismo, ¿no? En efecto, al día de hoy podemos ver incluso estas distorsiones democráticas. En efecto, hay, digamos, presidentes de la República que acceden al poder, ¿no? Por los mecanismos democráticos, pero que sin embargo, estando dentro del poder, distorsionan esta potestad que tienen precisamente de gobernar para poder implementar o desarrollar acciones que más bien se ponen al margen de la Constitución, ¿no? Es el caso del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Quien
apeló o, digamos, tomó una decisión básicamente de afrontar una circunstancia de crisis política, aplicando una medida que, por supuesto, era inconstitucional, ¿no es cierto? El quebrantamiento del orden constitucional a través de la disolución del Congreso, el autogolpe. Por supuesto que no se concretó en la vía de los hechos, esto no llegó a ser plenamente aplicado, pero sí, fue un intento y evidentemente él desplegó las acciones, más allá de que no le hicieran caso, pero fue un acto que por supuesto estaba al margen de la Constitución, ¿no? Más allá de que fuese o no delito, porque al final eso está por discutirse, está digamos, siendo materia de discusión en el ámbito judicial, ¿no? Vamos a ver si configura delito de rebelión, ese es el delito que ha sido tipificado por precisamente el Ministerio Público y en mérito del cual está siendo actualmente procesado. Pero por supuesto que es una infracción constitucional, ¿no? Muy bien, con esta opinión pasamos ahora a su compañera Yanderi, que también desea participar. Yanderi, te escuchamos. Sí, doctor. Doctor, a mí en realidad, o sea, de manera muy personal, le digo, Ujú, me resulta un poco contraproducente, ¿no? Hablamos de la división de poderes para limitar ese poder, porque como señalaba un autor que usted siempre menciona, que el poder ujú. absoluto corrompe. Entonces, pero, o sea, de manera nominal se podría decir el establecimiento de esta separación de poderes que no se ejecuta en su totalidad o realmente porque tenemos, por ejemplo, ¿no? Para la Junta, la elección de la Junta Nacional de Justicia, quienes los eligen, el Poder Legislativo, y cómo lo hacen, ya hemos podido evidenciar, ¿no? En base a sus intereses políticos para hacer, pues, títeres y para que puedan ser manejados conforme a sus propios intereses. Eh, en la separación de poderes, hablamos, por ejemplo, el pueblo elige para que había votado mediante referéndum para que no haya bicameralidad, pero el Poder Legislativo, pues, ¿qué es lo que hizo? Modificó el tema y entonces, mediante una argucia, ellos han implantado lo que ellos querían. Entonces, como hay un refrán, no sé quién lo dijo o profesor, pero dice, pon a redactar leyes al lobo y te dirá que matar ovejas no es un delito, ¿no? Algo así. Entonces tenemos a gente en el poder legislativo, pues que hace y deshace las normas para beneficios personales, ¿no? Y intereses muy particulares. Entonces, el tema real, en la separación de poderes, en realidad, todos están utilizándolo y mal empleándolo para beneficios propios, lamentablemente. Ok, Disculpe Yanderi. por mi, Sí. por mi comentario tan, No, bueno, está tan, bien. Está bien, sí, no te preocupes, Yanderi, al contrario, te agradezco. Este es un espacio de participación y por supuesto yo no estoy para descalificar vuestras participaciones, al contrario, es importante. Yo más bien quiero estimular sus intervenciones. Y bueno, solo algunas precisiones con relación a lo que tú has manifestado. Me parece muy interesante. Es más, yo estoy de acuerdo en muchos aspectos. Solamente hay que tener presente en el caso de la Junta Nacional de Justicia, no es el Congreso el que los escoge, ¿no? En este caso, a los integrantes de la Junta, bueno, ha habido una reforma, evidentemente, porque esto ha sido parte de una reforma de la Constitución. Recuerden ustedes que en la época de Martín Vizcarra, ojo, cuando estaba de presidente Martín Vizcarra, lo que existía era el Consejo Nacional de la Magistratura. Es el organismo constitucional autónomo encargado de elegir a jueces y fiscales. Pero a raíz de este caso de los CNM audios, recordarán ustedes, incluso con el involucramiento de este juez Inostroza, ¿no es cierto? Que actualmente está siendo procesado, bueno, va a ser extraditado, ¿no? De Bélgica, si no me equivoco, lo van a traer, justo la noticia ha salido ayer hoy día. Pero bueno, en el marco de ello hubo un proceso de reforma constitucional. Recuerden ustedes que la reforma está regulada en el artículo 206 de la Constitución. Una reforma y actualmente ya no es Consejo Nacional de la Magistratura, sino que es Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, precisamente una de las reformas que se hizo, ya no es elegida, sino es por la elección precisamente que se produce a través de una comisión especial que está, digamos, integrada por representantes del Estado, valga decir, de las distintas instituciones, incluso el presidente del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, incluso estamos hablando pues de una conformación de un colegiado que
Por supuesto, tiene que hacer un proceso de selección, pero meritocrático, ¿ah? Entonces, bueno, esa reforma me ha parecido interesante, pero más allá de esa precisión, que era importante hacerla, eh, yo quiero recoger lo que tú has dicho en el sentido de que actualmente el principio de separación de poderes está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque se supone nosotros somos un Estado presidencialista, ¿no? Recuerden ustedes que el modelo, el sistema de gobierno que nosotros tenemos es el de un Estado presidencialista y es más, un presidencialismo decía muchos atenuado, ¿no? Eso es lo que dice la doctrina, con determinados matices de parlamentarismo. Pero al día de hoy se cuestiona mucho esto. Se habla de que el Congreso está ejerciendo una potestad y un protagonismo que supera incluso el del Poder Ejecutivo, es decir, que invade muchos aspectos, sobre todo por lo último que ha ocurrido, ¿no? Han visto ustedes que en horas se ha podido vacar a la Presidenta de la República y un día terminamos precisamente la jornada del día con una presidenta y amanecimos con otro presidente, ¿no? Entonces, en esa perspectiva se habla mucho de un ejercicio del poder por parte del legislativo digamos, con una gran potencia, lo que estaría desbordando, ¿no? Y sí, bueno, podríamos en todo caso tomar la intervención de su compañera en el sentido de que, por ejemplo, el Congreso es el que elige a los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Y ese también es un cuestionamiento grande, porque se dice que la conformación del tribunal es eminentemente política, lo cual no deja de ser cierto, porque evidentemente quienes votan para la elección de de los integrantes del Tribunal Constitucional son congresistas. Entonces, por supuesto que hay una carga política en esa elección, ¿no? Pero bueno, está precisamente en ese sentido, yo creo, muy acertada y fundada la opinión, digamos, tomando en consideración de que el principio de separación de poderes al día de hoy está siendo cuestionado, ojo, ¿ah? Y esta discusión creo que va a traer también mucho mayor debate, ¿no? Y vamos a ver incluso, ¿no? Lo que va a ocurrir ahora con esta configuración bicameral, ¿no? En efecto, también hay mucha gente que se cuestiona esto, de que, digamos, este proceso de reforma que nos ha traído la bicameralidad. Y claro, se habla pues de lo que ocurrió en su momento cuando Martín Vizcarra planteó en el referéndum la bicameralidad y ganó el no, ¿no? Recuerden ustedes que en esa época se votó. Pero sí es potestad de, digamos, el Congreso de la República someter un tema que más allá de que haya sido explorado a través de una reforma, o perdón, de un referéndum, puede ser nuevamente materia de discusión. Y eso es lo que ocurrió. Recuerden ustedes que para la bicameralidad que se implementó en el año 2024, con un proceso de reforma constitucional, se hizo a través incluso de dos legislaturas ordinarias, es decir, con la votación de más de 87 votos del Congreso de la República en dos momentos diferentes, lo cual es la excepción. Recuerden ustedes, en el artículo 206 se habla de que debe haber una primera votación del Congreso y luego someterlo a referéndum, pero como excepción, ojo, para evitar el referéndum, se puede hacer a través de dos legislaturas ordinarias. Entonces, quiere decir que el Congreso tuvo en sus manos, ¿no?, el proceso de reforma constitucional que nos llevó a bicameralidad. Por lo tanto, ¿no? Hay un papel protagónico del Congreso de la República. El día de hoy, el Congreso de la República tiene un papel protagónico. Por supuesto que eso es, digamos, si lo llevamos a las antípodas de la responsabilidad, más bien nos vamos al hecho de que está actualmente el Congreso de la República en una gran perspectiva de impopularidad, ¿no? Y más bien hay mucha gente que responsabiliza al Congreso de muchas crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ese es el panorama. Así que, bueno, muchas gracias por la opinión, por las opiniones precisamente vertidas, porque nos permiten valorar el tema, ¿no? Pasamos ahora sí, con esta perspectiva ya trabajada, desarrollada, a lo que es el momento de transformación. Agradezco a todos por sus intervenciones, porque han sido muy enriquecedoras. Y vamos a la temática del día de hoy, ¿ya? Con lo visto, justamente estamos ya en posición de abordar el tema de hoy. Estimados amigos estudiantes, a ver, para empezar hablaremos de las funciones del Estado. Muy bien, ustedes lo han podido manifestar y me he quedado bastante complacido en poder saber de que ustedes tienen una buena base. En efecto, ¿no? Mencionaban justamente esto. Tenemos una primera función que es la función legislativa, aquella que eh, conlleva precisamente la capacidad de crear leyes, ¿no? El poder legislativo es precisamente este poder del Estado, con sede en el Congreso de la República, evidentemente, también llamado Parlamento, con una principal función, porque además de las funciones, ojo, es decir, de las funciones del Estado como tal, sabemos que el Congreso de la República como poder del Estado tiene otras funciones, por supuesto que son tres, dijimos, ¿no? Legislar, representar, fiscalizar, ¿no? Y por supuesto, bueno, la principal de estas es la de legislar, ¿no?
aquí hay que hacer una nota de pie de página, estimados amigos, en el sentido de que no solo el Congreso legisla, también puede legislar el Ejecutivo. ¿A través de qué? De decretos legislativos. El Ejecutivo, ¿no es cierto?, puede solicitar facultades especiales, ojo, pero con determinados parámetros, al Congreso de la República para legislar en determinadas materias. El ejemplo que yo siempre pongo para explicar esto es el de Pedro Pablo Kuczynski. Recuerden ustedes que cuando Pedro Pablo Kuczynski fue elegido como presidente, fue una elección polémica porque estaba ahí nomás cerquita los votos con la candidata Keiko Fujimori. Pero bueno, cuando Kuczynski entra al poder, recuerden ustedes que ellos, básicamente él y su equipo de trabajo, ¿no? Se autopostulaban como el equipo técnico de lujo, decían, ¿no? Inmediatamente ingresado al gobierno, Kuczynski solicita al Congreso, ¿no?, facultades especiales para legislar en varias materias. Y una de ellas, muy bien recuerdo yo, fue en materia económica, evidentemente, ¿no? Y allí hizo una serie de reformas. Por ejemplo, estuvo lo de el Sistema Nacional de Inversión Pública, que al día de hoy ha cambiado por el Invierte.p, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos fueron regulados a través de decreto legislativo. Y cuando el Congreso le otorga las facultades al Ejecutivo para legislar, para sacar leyes, no, bueno, normas, no leyes, porque no son precisamente leyes, sino son decretos legislativos. Pero ojo, cuando lo hace le pone un plazo y le dice en qué materias en específico lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, por eso también se mencionaba en el video, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que el Ejecutivo pueda legislar? Sí. ¿A través de qué? De decretos legislativos, ¿no? Pero en determinadas materias y tiene que pedirle autorización al Congreso. Y el legislativo, en efecto, el Congreso de la República, puede hacer un control de esas normas, ¿no? Entonces, bueno, eso había que anotarlo de todas maneras para que lo tengamos presente. La función ejecutiva, vean ustedes, ejecutar y hacer cumplir las leyes. Está a cargo de la Presidencia de la República y además, evidentemente hay que mencionarlo, el Ejecutivo integrado por el Consejo de Ministros. Recuerden ustedes que el Ejecutivo está a cargo de las políticas públicas, ¿no? Una serie de aspectos que tienen que ser trabajados por el Ejecutivo para poder alcanzar determinados objetivos. Cada presidente de la República, por supuesto, trabaja en plantear al momento de su elección un conjunto de medidas que se denominan sus políticas públicas, evidentemente orientadas también a la propuesta política que haga, ¿no? Pero en efecto, esta es la función que tiene el Ejecutivo, ¿no? Y es parte de las funciones del Estado, ¿no? Y finalmente tenemos la función judicial, ¿no?, que es el de interpretar, aplicar las leyes a través de los tribunales, de los jueces. En efecto, y si hacemos referencia en este caso al Poder Judicial, la justicia ordinaria, los jueces que forman parte del Poder Judicial, que tienen esta responsabilidad, ¿no?, de administrar justicia. Recuerden ustedes que la administración de justicia es parte de un derecho fundamental que todos tenemos, que se denomina tutela jurisdiccional efectiva, el poder acceder al sistema de justicia, y no solamente se concretiza con el acceso al sistema de justicia, sino que también se hace a través de la sentencia emitida y la ejecución de la sentencia. Son tres momentos importantes que señala la doctrina para poder concretar esta justicia. Una justicia que además debe ser, debemos alcanzar en su modalidad de justicia material y no formal, ¿no? Es decir, una justicia que esté dotada, irradiada de principios, de ponderación, de aspectos propios, incluso de la perspectiva constitucional. No solamente se trata de administrar justicia de manera mecánica, con la norma en la mano, sino que también debes aplicar principios, ponderación, un ejercicio que tiene que ver precisamente con la perspectiva de preparación del juez, ¿no? El juez no solo hace justicia con la ley, sino que también aplica principios, valores, ¿no?, aspectos propios de este Estado constitucional y democrático de derecho que decimos que rige al día de hoy, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, vean ustedes, hay que hablar pues de la separación de poderes, ¿no? Se trata de un principio fundamental, bien hacían ustedes en mencionarlo, es un principio fundamental de los sistemas democráticos que consiste en dividir el poder del Estado en tres ramas independientes, ojo, con el fin de evitar abusos de poder, garantizar un gobierno equilibrado. Yo les voy a hacer una pregunta en este momento, estimados estudiantes, para enriquecer un poquito la explicación. ¿Creen ustedes que cuando nace la Constitución, se buscaba una separación de poderes, en efecto?
¿Qué dijimos con relación a la Constitución? Es un instrumento que está orientado a qué? ¿Qué se buscó con esta Constitución que se crea en primer término, ¿no? La primera Constitución incluso que se plantea en su momento, ¿a qué apuntaba? ¿Será que la separación de poderes era un aspecto que se perseguía entonces? A ver, ¿quién desea responder esta pregunta? Estimados amigos, alguien que desee contestar, les estoy consultando. ¿Se perseguía el principio de separación de poderes al momento de plantear la Constitución como tal? Siendo que la Constitución, ojo, es un instrumento que limita el poder. A ver, ¿quién desea responder esa pregunta? O llamamos a, ojo, no sé si están todos atentos, no puedo saberlo, pero si no, puedo pedir una intervención. A ver, quisiera escuchar en esta oportunidad a Cardis. ¿Te encuentras allí? Cardis, Sí, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, Cardis, a ver si puedes, por favor, brindarnos tu opinión. ¿Crees que al Más que momento todo, de limitar el poder se busca esta separación de poderes? Sí, te escuchamos. desde mi perspectiva, sí, doctor. Más que todo, para que se limite, más que todo ese poder y haya un equilibrio, ¿no? De poder. Ok, ok, muy bien, en efecto, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú relacionarlo con este concepto de límite de poder en el caso de la Constitución, ¿no? A ver, ¿qué crees en ese sentido? Más que todo para que no se centre el poder en un solo, eh, en En una una sola sola rama, persona, ¿no? pues. Ajá. Correcto, correcto. Gracias, Cardis, en efecto, ¿no? En efecto, yo les hago esta interrogante porque sobre todo quería que, como bien lo ha hecho su compañera, lo relacionen con esto, que es concentrar el poder en una persona, ¿no? Cuando se plantea la Constitución y cuando nace el Estado de Derecho, ojo, cuando nace el Estado de Derecho, lo que se hace es decirle al monarca, en este caso, un monarca arbitrario, decirle, un momentito, no vas a gobernar tú, va a gobernar la ley, ¿no? Y no vas a gobernar de cualquier manera. Te vamos a decir cómo gobernar, cuánto tiempo gobernar, bajo qué aspectos, bajo qué, digamos, parámetros vas a gobernar, ¿no? Con qué funciones. Entonces, vean ustedes, es importantísimo. La separación de poderes nace en esa perspectiva, ¿no? Para evitar el abuso del poder. Porque, por supuesto que en la concentración, el abuso del poder, eh, incluso, ojo, es un aspecto que es propio incluso de estas crisis que suelen surgir en las que se otorga y deliberadamente se hace así, ¿no es cierto? Se le otorga a alguien el poder. Vean ustedes, recuerden cuando nos estábamos independizando, año 1823, ¿no? 24, en efecto frente a la crisis, al no poder manejar esta agenda política que era la de la independencia, ¿no? Lo que se hace es pedir ayuda afuera. Y ahí es donde Simón Bolívar ingresa y la Constitución de 1823, la primera que fue presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, ojo, la primera asamblea constituyente presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, se crea la primera constitución, la de 1823, y esta finalmente termina suspendiéndose para otorgar poderes plenipotenciarios a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, ojo, fue un dictador, porque finalmente, obviamente se reconoce el mérito de haber logrado la independencia, pero él incluso pretendía quedarse de manera vitalicia gobernando. Entonces, vean ustedes ese riesgo que hay, ¿no? En concentrar en una persona el poder, ¿no? Es importantísimo entonces tener una separación de poderes vigente, ¿no? El origen del concepto de la separación de poderes, formulado por Montesquieu, filósofo francés del siglo XVIII, en su obra El espíritu de las leyes. Se propone que para evitar la tiranía, el poder debía dividirse, controlarse mutuamente, ¿no? Hay un mecanismo de pesos y contrapesos, como lo decíamos, ¿no? En el caso del Poder Legislativo, tiene la función de crear, modificar, derogar leyes, ¿no? Las instituciones, en este caso, hablamos del Congreso, Parlamento, Asamblea Legislativa, ¿no? Y por supuesto es el espacio político, digamos, más importante, ¿no? De participación, incluso a través de la representación popular, ¿no? Que se concretiza
en este recinto parlamentario, ¿no? Los integrantes son, en este caso ya hablamos de diputados, senadores o legisladores también, ¿no? Recuerden ustedes que a propósito de la reforma constitucional que está trayéndonos nuevamente la bicameralidad, ahora vamos a tener una configuración ya no de congresistas, sino de diputados, senadores, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, vean ustedes, su función principal, hacer cumplir las leyes, gobernar el país, ¿no? En cuanto a las instituciones, hablamos de la presidencia, los ministerios, las secretarías. Integrantes tenemos al presidente de la República, el primer ministro, tenemos a los ministros, los gobernadores que también forman parte de un nivel de gobierno, es el ejecutivo también, ojo, o sea, es decir, hablamos de un nivel de gobierno, pero un nivel de gobierno regional, ¿no? Y por supuesto el gobierno local, integrado por los alcaldes, básicamente las alcaldías, las municipalidades, ¿no? Entonces ahí tenemos el poder ejecutivo. El poder judicial, como bien ustedes también lo han mencionado, cuya función es la de interpretar leyes, impartir justicia, resolver conflictos, ¿no? Siempre que hablo del conflicto, en el caso de los cursos de teoría general del proceso, ¿no? Hablamos del conflicto, hacemos presente de que el ser humano es eminentemente conflictivo, ¿no? La esencia del ser humano, sobre todo, es la de defender intereses, ¿no? Si ustedes revisan la doctrina con relación a la teoría del conflicto, nosotros somos un fresco de conflictos, así se dice, ¿no? En donde básicamente los intereses contrapuestos se plasman en esta relación intersubjetiva. Hablamos de intersubjetivo porque es entre sujetos, ¿no? Entonces hay una interferencia intersubjetiva de conflictos que se suscitan, intereses que se contraponen, y ahí es donde surge precisamente estos conflictos, ¿no? Las instituciones propias del Poder Judicial, tenemos a los tribunales, las cortes de justicia, los juzgados, ¿no? Juzgados en su esencia de órganos integrantes del aparato como tal, básicamente pues de la institución, órganos de justicia, ¿no? Y los integrantes son los jueces magistrados, ¿verdad? Muy bien. La importancia de la separación de poderes. Primero, hay que entender que la separación de poderes asegura que el poder no se concentre en una sola entidad, promoviendo un gobierno justo, equilibrado y respetuoso de la ley, ¿no? Esto está íntimamente relacionado con el Estado de Derecho, ¿no? Evitar la concentración del poder en una sola persona e institución, ya veíamos lo peligroso que es, ¿no? Y un ejemplo claro es lo que está sucediendo en Venezuela. Han visto ustedes que allí más bien funciona una dictadura en donde la concentración del poder está en el Ejecutivo, al punto que la designación, la colocación de las principales autoridades, ¿no? De los principales estamentos está cubierto por el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué otra cuestión importante? Se protege los derechos y las libertades de los ciudadanos, se permite un sistema de pesos y contrapesos donde cada poder controla o limita al otro, ¿no? En cuanto a las formas del Estado, este está referido a la forma en que se distribuye geográficamente el poder político, ¿no? Conforme a esta distribución, los estados pueden ser estados simples o unitarios, ¿no? En nuestro caso somos un estado unitario, ¿no? Formado por un solo estado en el que un solo poder central es la cúpula y núcleo del poder político. Esta forma de estado posee un único centro de poder, el cual controla todas las colectividades regionales y locales, ¿no? Tenemos aquí en este caso, nuestro estado es el poder, tenemos un poder que es el poder ejecutivo y los niveles de gobierno, ¿no? Que es lo que mencionamos. Además de esto, hablamos del Estado unitario centraliza, perdón, todo el poder político y su ejecución, y el Estado unitario descentralizado, cuando las decisiones políticas están concentradas en el poder central, sin embargo, la ejecución de las políticas adoptadas es delegada, ¿no? Es delegada. En nuestro caso somos también descentralizados. Ojo, acá hay un proceso de centralización en curso, ¿ah? No se ha completado completamente, perdón. Los estados compuestos, con la existencia de una sociedad de estados o comunidad de naciones, donde varios estados independientes y soberanos se unen básicamente por intereses comunes, ¿no? Esa es la configuración que encontramos en estos estados compuestos, ¿no? Hay una existencia incluso de una sociedad de estados o comunidades de naciones. Decíamos, varios estados independientes soberanos se unen básicamente por intereses comunes. Aquí tenemos el primer aspecto que hay que explorar, que es el de la confederación. Unión entre estados soberanos, no pierden autonomía de poder, se forma mediante tratado,
por lo que sus miembros tienen soberanía, existe el derecho de secesión. Y en este caso, en efecto, la Confederación es una de las muestras de ello, justamente. Además de esto están dentro de los estados compuestos la federación, unión entre estados en la que las unidades conservan la autonomía política y la soberanía se transfiere al Estado federal. La unión, además de nacimiento a un nuevo Estado, y al mismo tiempo los que se unen a la federación pierden su condición de Estados soberanos, pierden soberanía, pero conservan autonomía, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es una muestra de ello, ¿no? La base jurídica del Estado federal es una constitución y no un tratado. En el caso de Estados Unidos tienen una constitución. No existe el derecho de secesión, es decir, separación. Además de esto, solo el Estado federal tiene soberanía, las unidades territoriales que integran el Estado federal no tienen soberanía, ya que abdicaron de ella al unirse al Estado federal, ¿no? Ahí está, es el caso de Estados Unidos. El gobierno, estimados amigos, el gobierno es el administrador de un Estado, ¿no? Es efímero, pasajero. Recuerden que hay un principio, en efecto, ¿no? La alternancia. Y por supuesto, hablamos pues de un gobierno efímero en la medida que solo está por un periodo determinado, ¿no? En tanto que el Estado es fijo, permanente, el Estado se mantiene, el gobierno cambia, ¿no? Gobierno es el órgano ejecutivo del Estado que organiza, administra los recursos públicos, ejecuta las leyes y las normas, representa al Estado ante otros países, a través de la política exterior, incluso se materializa esta perspectiva, dirige la política interna y externa y mantiene la seguridad y el orden, ¿no? Funciones propias del gobierno. ¿Cuáles son las formas de gobierno que se pueden poner de manifiesto, ¿no? La forma de gobierno es el modelo institucional de administración o gestión de una sociedad. Tenemos en primer término que hacer referencia a la monarquía. En la monarquía el gobierno lo ejerce una sola persona, el rey, de manera absoluta, ¿no? Fue la forma del periodo absolutista, el Estado moderno. El pueblo no tiene el poder de elegir quién lo representa. En el caso de la monarquía no funciona así, ¿no? El intercambio del poder monárquico puede ser de forma hereditaria, así se produce incluso, ¿no es cierto? Los hijos asumen cuando el padre muere, o por indicación, cuando el rey no tiene hijos, puede señalar a otro pariente como sucesor. Se caracterizaba por ser hereditario y por la longevidad y responsabilidad del monarca, ¿no? Muy bien. El modelo que nosotros tenemos, el de la república, ¿no? La forma de gobierno representativa, gobernante elegido por el pueblo, ¿no? Esa es precisamente la configuración. Recuerden ustedes que nuestro, digamos, Estado republicano nace en 1823 con la primera constitución, ¿no? Ahí es donde se instala el modelo republicano en nuestro Estado. Y somos una república joven, ¿no? Apenas tenemos más de 200 años y por supuesto que es poco tiempo en perspectiva hablando en función de la historia en general, ¿no? Y recuerden que antes de ser república, nosotros éramos parte de la colonia española. Lo que regía en aquella época era el derecho indiano, ¿no? Que bien hemos podido revisar, seguramente recordarán ustedes en el curso de historia, ¿no? Muy bien, al igual que la monarquía, puede vincularse a diferentes prácticas del gobierno, la república aristocrática, la república presidencial y la república parlamentaria, ¿no? Puede ser una democracia o una aristocracia, lo fundamental es el hecho de que la soberanía reside en el pueblo o en una colectividad y no en una sola persona como en la monarquía, ¿no? Ahí está precisamente, esa es la característica fundamental de la república. En cuanto a formas de gobierno democráticas, además también tenemos el parlamentarismo, ojo, donde el parlamento elige a través del voto de confianza y revoca a través de la moción de censura a los gobiernos. Esta es una característica muy particular, ¿no? Es decir, ¿quién elige al presidente? Bueno, a la figura que va a dirigir, en este caso al Estado. No sé quién tiene su micrófono encendido. Tengan cuidado, por favor. Muy bien. Decíamos que en el caso del parlamentarismo, es el parlamento el que escoge, ¿no? Al jefe de gobierno. Y evidentemente es una gran responsabilidad, pero no es como el modelo nuestro. El modelo nuestro es el del presidencialismo. Vean ustedes. El parlamentarismo, ojo, predomina en el ámbito de Europa, repúblicas parlamentarias, monarquías parlamentarias, con algunas excepciones como el caso de Francia, ¿no? En el caso del presidencialismo, más bien ahora sí, hablamos del modelo que se aplica aquí en el Perú. Este presidencialismo surge en los Estados Unidos, en donde a partir de la separación de poderes, el presidente es electo por los ciudadanos, ¿no? Y es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno.
Ambas condiciones se concentran en la figura presidencial, a diferencia del parlamentarismo, ojo, en donde la jefatura de Estado la tiene el monarca. Es el caso de España, ¿no? En el caso de España, vean ustedes, existe un rey, ¿no? Recientemente el rey ha visitado la ciudad de Arequipa, ¿no? Y justamente tenemos al jefe de Estado, mientras que el jefe de gobierno va a ser aquel que va a dirigir el gobierno, ¿no es cierto? Y las condiciones recaen en distintas personas. Dentro del presidencialismo no es así. El jefe de Estado es a la vez jefe de gobierno, ¿no? Y no es responsable ante el Congreso en la medida que, ojo, no es el Congreso quien lo eligió. Es responsable ante toda la población, ¿no? Toda la gente que ha votado. Por supuesto, dentro del modelo democrático tiene que haber un ganador de esas elecciones, ¿no? El semipresidencialismo, que es el caso nuestro en la medida que, ojo, no es un presidencialismo total, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, dice, tiene un presidente, que es el jefe de Estado, elegido por el voto popular, que no puede ser destituido por el Parlamento, y es quien elige al primer ministro. Ah, perdón, disculpen, en este caso no se puede destituir al presidente de la República. El nuestro no es un modelo común, el nuestro es un presidencialismo atenuado, ¿ah? Ojo. Dice, no puede ser destituido por el Parlamento y es quien elige al primer ministro, que debe contar también con la confianza del Parlamento, que puede destituirlo mediante una moción de censura. Es el caso de Francia, Austria, Irlanda, Islandia y Portugal. El de nosotros es un presidencialismo atenuado, ¿ah? Ojo, no es semipresidencialismo bajo este esquema, ¿no? Muy bien, estimados amigos, estudiantes, con eso damos por concluida la parte de transformación, ¿ya? Y pasamos a nuestra fase práctica. El día de hoy lo que vamos a hacer es apreciar este videíto corto, una explicación breve del profesor Carlos Hackanson sobre separación de poderes. Y luego vamos a oralizar en este momento una opinión con relación, o tres ideas centrales con relación a lo manifestado por el profesor Carlos Hackanson. Y finalmente esas tres ideas las plasmaremos en un trabajo, en un resumen. Yo les digo, media hoja que vamos a poder cargar a nuestro UTP más clase. Así que con su venia, estimados amigos estudiantes, vamos a apreciar este videíto. Permítanme, por favor, con su venia, lo proyectamos y luego comentamos. A ver. La avena es un buen desayuno. Pero comerlo siempre igual aburre. Pero... Ahí está. Presten atención, por favor, para nuestra fase práctica. Vamos. Buen día. En la reunión del jefe de Estado con el presidente del Congreso hace unos pocos días, nos invita a compartir algunas reflexiones, ¿no?, respecto al principio de separación de poderes y su regular ejercicio. Como sabemos, ¿no?, el diseño de la forma de gobierno peruana se inclina por un régimen presidencial bajo el control y exigencia de responsabilidad política del Congreso, ¿no?, utilizando instituciones parlamentaristas, las preguntas, las interpelaciones, el rechazo a la cuestión de confianza, ¿no?, la moción de censura, la disolución parlamentaria, ¿no?, entre otras. Pero, sin embargo, ¿no?, fuera de los protocolos, ¿no?, que existen el 28 de julio, ¿no?, de cada año, ¿no?, cuando el presidente nos transmite, pues, su mensaje anual desde el Congreso, vemos que cómo presenciar, ¿no?, a jefe de Estado ingresando de modo informal al Congreso para dejar proyectos de ley, acompañado de su primer ministro, para visitar a la titular del Congreso, ¿no?, y solicitar que su partido lidere determinadas comisiones, así como reuniones con legisladores de diversas bancadas en sede del gobierno, ¿no?, más bien preocupados para tomar medidas conjuntas contra el alza de precios, ¿no? ¿Qué podemos decir de todo esto? Que las idas y venidas recíprocas entre poderes no están, es cierto, prohibidas por la Constitución, pero la separación de poderes establece los puntos de encuentro y ello marca los límites para su regular ejercicio. Me explico. La interpretación de las disposiciones de materia orgánica, que es el control del poder, se ajustan a lo expresamente establecido por la Constitución, a diferencia de las dogmáticas, que son los hechos fundamentales, que se rigen por el principio de favor libertatis en caso de duda. En ese sentido, fuera del mensaje presidencial que se dicta anual, ¿no?, por fiestas patrias,
como las veces que el presidente decida dar un mensaje a la nación desde el Congreso, siempre debe cumplirse un protocolo por tratarse de otro poder estatal. Por ejemplo, se debería comunicar a la presidencia del Congreso el deseo del presidente de ingresar al recinto parlamentario, la autorización del Pleno, nombrar una comisión de anuncio al jefe de Estado que lo espera en el hemiciclo y una comisión de recibo, ¿no? que lo espera a puertas del Palacio Congresal, ¿no? En ese sentido, pues fuera de las visitas, preguntas, interpelaciones a los ministros y el ejercicio del derecho de defensa en una comisión parlamentaria e investigadora, durante un proceso de acusación constitucional o también vacancia, hasta, digamos, su encuentro protocolar en el desfile por fiestas patrias, ¿no? Que pueda tener el Poder Judicial con el Legislativo y el Presidente, no están previstas otros actos, ¿no? De contacto ejecutivo-legislativo, ¿no? En otras palabras, para un regular ejercicio de la separación de poderes, el Ejecutivo dirige el gobierno con sus competencias y el Parlamento lo fiscaliza mediante sus instrumentos de control parlamentario, ¿no? Es decir, se gesta, ¿no? El principio de balance y cooperación entre poderes, ¿no? Que cumple un papel establecido en las disposiciones constitucionales. Fuera de ellas, se mantiene una separación entre dos funciones del poder que se miran y se controlan. Muchas gracias. Listo, muy bien. Ahí teníamos nuestro video para la fase práctica. Así que, por favor, a ver, vamos a oralizar algunas ideas puntuales. ¿Quién desea, por favor, participar? Dos intervenciones para este momento de práctica. A ver, ¿quién desea intervenir? Tres ideas, pueden ser dos de repente, ¿no? De lo visto en el video. Ya para ir cerrando, estimados amigos, estudiantes, a ver quién desea participar o llamamos. Igualmente puedo llamar también, ¿no? Si nadie se anima. A ver, vamos a llamar, si no. ¿Está Claudia Ventemilla? Sí, Claudia. docente, buenas noches. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. A ver, ¿tienes alguna idea? Podrían ser dos ideas de repente sobre lo visto en el video, ideas principales de esto que ha expresado, explicado el profesor Hackanson. ¿Qué aspecto destacarías? Sí, profesor, sobre todo me llamó la atención esas disposiciones. En lo personal, yo no las conocía, eso de que deben pedir permiso Ya. para ese tipo de situaciones. Son más que todo, puedo destacar hasta en los actos protocolares, Ujú. hay ciertos límites dentro de estos poderes. Correcto. Correcto, interesante, ¿no? Este comentario que hacía el profesor Hackanson con relación a esa interacción que debe haber, ¿ah? Ojo, es muy delicado el asunto. Hay que tener presente que el principio de separación de poderes precisamente implica ello, ¿no? No ejercer acciones que puedan ser invasivas, ¿no? De otros poderes. Muy bien, gracias por esa intervención. A ver, ¿alguien más para finalizar? A ver si no llamamos, ¿ah? Ojo, a ver, a ver. Mm, A ver, de repente. Ah, bueno, ahí tenemos hoy a Yolanda, perfecto. Para finalizar, Yolanda. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Bueno, noches. según lo entendido por el video, ¿no? Que hay un respeto entre Ujú. ambos poderes. O sea, no es que el presidente diga yo voy mañana y me acerco porque en realidad el Congreso no es, discúlpenme la palabra, su chacra, ¿no? O sea, tiene que hacer un pedido formal para presentar la política de gobierno y hay, bueno, mecanismos de control, ¿no? Que son el voto de investidura, hay, bueno, la cuestión de confianza cuando no me aprueban a mi gabinete. O sea, hay que mantener ese equilibrio y es importante pues esta separación, ¿no? Viendo toda la clase en general, que es importante que exista porque si no pues entraríamos en una dictadura donde un poder estaría concentrado en una sola persona y podría hacer lo que quiere y regresaríamos a lo que era la monarquía, ¿no? Entonces, como bien lo decía Montesquieu, que usted bien lo ha mencionado en clase, este espíritu de las leyes es
que haya una separación, que evite una concentración del poder y nosotros como abogados también conocer cómo se maneja el poder, porque en sí las instituciones son buenas y son necesarias. El problema es que elegimos mal, entonces son mal llevadas y nos llevan de repente pues a criticar, ¿no? Como vemos el caso que pasó en Cuarto Poder de esta señora que hacía que una persona le corte las uñas, ¿no? Entonces las instituciones no son las malas, sino las personas mal elegidas que utilizan mal el poder. En cierta forma, yo creo que sí es importante que haya ahora esto de la bicameralidad, ¿no? Porque los diputados van a presentar, bueno, las leyes, van a presentar lo que precisamente les pide la ciudadanía, pero también eso luego va a pasar a una evaluación de la Cámara de Senadores, que son más ranqueados, con mayor conocimiento. Entonces eso nos va a permitir tener unas leyes que se ajusten, que puedan llegar al punto que buscan, ¿no? Entonces, bueno, esta clase es importante y escuchar también a este señor en el video que explica, ¿no? Que el presidente fue y habló que no es malo negociar, pero hay que seguir un protocolo, porque son poderes que están, pero se fiscalizan a sí mismos, ¿no? Y esta es la importancia para que no, pues, desbordemos en una dictadura que no, y no se podría, pues, no tendríamos las libertades de las que gozamos ahora, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Bien, gracias Yolanda, muchísimas gracias por esa intervención. Y a ver, vamos a escuchar también a su compañera Luz, en la medida, ojo, que estamos atendiendo nuestra fase práctica, pero quizás también aprovechamos la intervención de Luz para esta última fase, que es la del cierre y conclusiones. A ver, Luz, adelante, te escuchamos la opinión que deseas compartir con nosotros. Doctor, buenas noches. Buenas Antes, ¿me noches. escuchan bien? Porque aquí está haciendo fuerte lluvia. Sí, 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 bueno, yo te Allá. escucho bien, entiendo que los compañeros también, ¿no? Si no hubiesen manifestado ello. A ver, si te escuchamos. Nuevamente, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En base a lo que ya vimos, el video y también viendo toda la clase abordada sobre las formas de gobierno, en este caso yo quiero hacer ya una opinión desde un punto quizá más crítico o de cómo lo estamos pasando en nuestro país. Sí existe lo que es la separación de poderes, pero ahora se está volviendo algo literal porque en la realidad se ha debilitado bastante. Hoy vemos Ya. un Congreso de la República que abusa de sus atribuciones, saca leyes en base a sus intereses y ahorita pues tenemos un ejecutivo que está luchando por ganar legitimidad política, lo que bajó, ¿no? A un 2%. Correcto. Y esto pues ha generado un enfrentamiento entre ambos y rompiendo también uno el principio de equilibrio. Y la cooperación se ha perdido, no hay un trabajo articulado cuando debería darse. Y aquí más se ha priorizado lo que son los intereses partidarios. Por ejemplo, vemos a PP, se maneja el Ministerio de Salud, Fuerza Popular, Renovación, Perú Libre. O sea, cada uno maneja sectores, pero en base a sus intereses. Y al menos en el video yo algo que puedo mencionar es que las reuniones o contactos entre poderes deben seguir protocolos, pero lamentablemente en nuestro país se está actuando sin respeto a esas reglas y más parece que reflejara una improvisación y falta de institucionalidad, viendo el tipo de autoridades o la calidad de autoridad que tenemos ahora. Y es nuestra oportunidad en el 2026 reflejar otra mirada a través de nuestros votos, pero tampoco hay candidatos del bueno. Y esta confrontación no es solo de ahora, también viene de gobiernos anteriores que ha ido trayendo más inestabilidad política y desconfianza ciudadana, porque ya uno pregunta a la ciudadanía, ¿qué opina? No, dicen, todos son corruptos, que esto, o sea, son comentarios negativos. Y en menos de 10 años hemos tenido varios presidentes, congresos en crisis, y esto demuestra pues que el problema no es solo de las personas. También aquí hay un problema sobre el mal uso o ejercicio del poder, no tenemos cultura constitucional y la separación de poderes no puede ser pues como utilizado como un campo de batalla. Esto debería ser como tal, como un sistema de control que garantice pues la democracia, mientras que los politiqueros, no voy a decir políticos, porque los políticos siempre van a buscar el bien común. Ahorita lo que tenemos es politiqueros
que usan sus cargos para enfrentarse y no para cooperar, para lucrar, para beneficiarse, y mientras tanto el Estado seguirá perdiendo la autoridad y nosotros como población seguiremos pagando las consecuencias, ¿no? Y ahorita pues la Comisión de Ética está viendo el caso de esta congresista donde que a su asesor le hace cortar las... podemos ver hasta qué punto se está llegando. Es bastante admirable y sorprendente, hasta despectivo. Nada más, docente. Muchas gracias. Gracias, Luz. Sí, bueno, has tocado muchos temas, ¿no? Me parece muy interesante esa intervención tuya. En efecto, ¿no? Hay muchas cuestiones que hay que al día de hoy analizar. Creo que nos ha servido mucho explorar estos aspectos propios de la separación de poderes, la teoría del Estado en general, estimados estudiantes, amigos. Como decía su compañera, eso, digamos, es algo que quisiera destacar. Hay que gozar de cierta cultura constitucional en la medida que conocer estos aspectos nos ayuda a entender, ¿no? A entender, razonar y de alguna manera, pues, incluso predecir muchas cuestiones que pueden suceder en el ámbito político, porque, ojo, la Constitución regula el funcionamiento de los principales poderes del Estado, de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos. Por lo tanto, está irradiado con la perspectiva política, evidentemente, ¿no? Entonces es muy importante ello, ¿ya? Muchísimas gracias a todos quienes han podido participar el día de hoy. A los demás les pido, por favor, hagámoslo. Esta es una amistosa invitación para ustedes a participar. Ya saben ustedes que tenemos momentos de participación para poder trabajar también y desarrollar nuestras potencialidades en cuanto a la argumentación. Es muy importante ello. Ya, con esto, en todo caso, estimados amigos, damos por finalizada la clase de hoy. Les agradezco mucho por sus intervenciones, por la atención que vienen prestando, los comentarios también que van haciendo algunos en el chat, ¿no? A Mariela, por ejemplo, está también atenta al chat. Así que muchísimas gracias. Y nos despedimos en todo caso, estimados amigos, hasta el día miércoles. No se olviden, por favor, de subir sus comentarios con relación al video a la plataforma del UTP más Class en actividades formativas. Yo voy a cargar en este momento ya la diapositiva para que puedan ustedes tener allí también la referencia del video. Sí, Yolanda, ¿te escuchamos? ¿Sí? Entonces, una consulta sobre esta tarea, ¿es sacar ideas fuerza de lo que hemos escuchado en el video o hacer un Sí. comentario? Bueno, ideas y un comentario, ¿no? Ustedes básicamente allí, como desean, armar sus argumentos, pero es algo corto, no es más que media hoja. Si alguien desea explayarse un poquito, no tengo ningún problema. Igual lo cargan, por favor, y de esa manera trabajamos nuestra actividad formativa. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Gracias entonces a todos. Nos reencontramos el día miércoles. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Hasta mañana, amigos. profesor. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Un gusto, gracias. Gracias, Nos vemos. profesor. Cuídense, muchas gracias. Hasta luego.